Ya estamos de vuelta. Y ya estamos otra vez. Ya Aguirre también llegó. Ya, entonces nos habíamos quedado en este procedimiento que había verificado, ¿no? Mediante un valor de retorno, una condición acerca de si el stock estaba por debajo del mínimo, ¿no? Ahora este es un poquito más, tiene un grado más de dificultad. En Market Perú se pide crear un procedimiento almacenado que verifique si el stock está por debajo de una cantidad determinada para saber si se puede vender o no el producto. Usar un valor de retorno. O sea, en este caso, el requerimiento es, se necesita que le den dos datos ahora. No solamente el código del producto, sino la cantidad que quiere vender. Para que mediante este procedimiento de forma rápida, esto va a estar dentro de un programa también, pues, ¿no? Estos procedimientos generalmente se usan como parte de, ¿no? Parte de otro proceso. Entonces, le va a ayudar de cierta manera en que usted le da el código del producto y la cantidad que quiere vender. Y automáticamente le va a decir si se puede o no vender, si hay suficiente stock para vender o no, de manera rápida. Entonces vamos a ver. Hay dos datos ahora, dos parámetros de entrada. Uno es el código del producto y otro es la cantidad que quiere vender. Si la cantidad es igual o menor que en el stock actual, pues se puede vender, ¿no? Pero si la cantidad que se quiere vender es mayor que el stock actual, no, pues no se puede vender, ¿no? Entonces vamos a ver. Veamos, por ejemplo, Market Perú, otra vez. Estamos ahí por si acaso. La tabla producto. La tabla producto. Y pues aquí tienen el stock actual de cada producto. Por ejemplo, si estamos en el primero nada más, por decir el primero, ¿no? El stock actual es 200, ¿no? Para el producto 1, el stock actual es 200. Si nos solicitan 100 unidades, se puede vender, ¿no? Porque la cantidad es menor que el stock actual. Y si me piden 200, ¿se puede vender o no? O sea, el stock es 200, si me piden 200, ya pues me quedo con cero de stock, pero puedo vender todavía. Pero si me piden 201, ya no puedo ya, porque lo que me piden excede a lo que tengo, ¿no? Esa es la idea de este procedimiento almacenado. Entonces vamos a ver, el procedimiento se va a llamar SPU verifica cantidad y tiene dos valores de entrada, dos parámetros de entrada. Uno para el código del producto, que es un entero, le estoy nombrando @cp, ¿no? Coma, segundo parámetro, la cantidad que se quiere vender, @can de tipo entero. Esos son los dos parámetros de entrada que necesita este procedimiento, que va a necesitar para poder evaluar. Luego a continuación, verifica lo siguiente. Hace una consulta del stock actual de la tabla producto, pero solo el que coincida con el parámetro de entrada, que es el primero, el código del producto, y con eso averiguas el stock actual, ¿no? Ahora, si ese valor es menor
¿Qué cantidad? ¿Qué significa? El stock actual es menor que la cantidad, una cantidad que querés vender. ¿Se puede vender? Pues no se puede, ¿no? El retorno 7, si en caso eso es cierto. Y ahí terminaría. ¿Y lo que significa que 7, qué significa? ¿Qué quiere decir 7? Si se vuelve 7, es que tenemos actualmente un stock menor que lo que se quiere vender, ¿no? No se puede vender. Si es cierto eso, no se puede vender, pues, ¿no? En caso contrario, ¿qué significa? En caso contrario, quiere decir que esta expresión es falsa, ¿no? Voy a poner acá al costado para que se note mejor. Ojo, aquí se puede ver así mejor. Ya. Entonces, si esta expresión, ¿no?, es falsa, es porque el stock actual es igual a la cantidad o es mayor a la cantidad, ¿no? La cantidad que se quiere vender. Entonces, es falso esto, retorna 2. ¿Y 2 qué significa? Que sí se puede vender. Creamos el procedimiento entonces. Y listo. Pero ahora se necesita dos valores de prueba, ¿no? Dos valores de entrada. El código del producto y la cantidad que se quiere vender, ¿no? Vamos a hacer una consulta al producto 1, ¿no? Lo habíamos visto, como está más rápido. El producto 1 tiene stock actual 200, ¿no? Esto quiere decir que podemos vender hasta 200, ¿no? Pero más de 200 no se puede vender. Menos de 200, pues sí se puede. Igual que 200 también. Entonces voy a probarlo con mi procedimiento. Declaro mi variable para recoger lo que el valor de retorno devuelva, que siempre es un entero. Ejecuto el procedimiento asignando esa variable que declaré, la ejecución del procedimiento almacenado, con este caso dos argumentos de entrada. El producto 1 y la cantidad. La cantidad es 200. 200, ¿se puede vender? Claro, no va a ser no va a ser 200 es lo que quiero vender, ¿no? El stock actual es menor que la cantidad. No, entonces va a retornar 2 si se puede vender. Porque es igual, pues, ¿no? 200 no es menor que 200. 200 es igual. Esta expresión es falsa, ¿no? Entonces, ejecuto. Para el producto 1, con cantidad a vender 200, me sale 2. 2 quiere decir que la expresión de arriba es falsa. Claro, porque si haces la consulta acá, el select del producto 1 te va a salir 200. Y la cantidad le pusiste 200. Entonces está verificando si 200 es menor que 200. Es falso, ¿no? Es menor, es igual. Es falso. Por lo tanto, no hace lo que está después del if, se va a lo que está después del else. O sea, el reto 2. Otra prueba. Y el mismo ejemplo, solamente que ahí estoy dando 201 como cantidad a vender. Y cuando haga la consulta, pues 201, ¿no? 201 ya no, ya es mayor que lo que tengo, ¿no? O sea, el stock actual ya no va a poder superar hasta 200 nomás se puede vender, ¿no? Y me va a devolver 7, pues, ¿no? Así es, devuelve 7. ¿Cuándo? Cuando es verdadera la expresión que está acá. La expresión del if, ¿no? Acá estaba. Esto de acá, ¿no? El stock actual es, para el producto que le he puesto 1, es 201. 201 es menor que 200. No, pues 201 no es menor que 200, es mayor, es falso, entonces retorna 2, retorna 7, perdón. Es cierto, ¿no? Que el stock actual ahorita es 200. 200 es menor que 201, 201 es lo que quiero vender, ¿no? Actualmente vale 200. 200 es menor que 201, sí es cierto. Entonces es cierto que es menor que lo que quiero vender, return 7, no se puede. En el caso anterior, cuando era 200, 200 no es menor que 200, ¿no? Es falso, es igual, se puede vender, retorna 2.
Y aquí entonces, con esta prueba debe retornar 7, ¿no? Ahí está, devuelve 7. Pero mire qué cuán importante es que cuando usted crea el procedimiento, le vuelvo a repetir, no lo crea para usarlo. Usted lo hace para que lo use el programador. En este caso es sencillo, ¿no? Pero hay casos más complicados y vamos a ver, donde no solamente hay dos valores de retorno posible, hay varios, y tienes que darle, ¿no?, una guía de qué va a pasar con cada valor de retorno según sea el error o el objetivo que quieres buscar. Tienes que darle toda esa información al usuario programador para él sepa qué hacer con esos valores que le devuelve los retornos, porque devuelve enteros nomás, no devuelve textos, no devuelve un mensaje, no devuelve números enteros, se codifica los valores de retorno con entero. Ya, entonces, hasta ahora hemos visto entonces los parámetros de salida, que es un tipo de parámetro de salida, les conocen así, por eso el valor de retorno, ¿no? Pero no hay que confundirlo con el parámetro de salida porque no es lo mismo, ¿no? El valor de retorno es una salida también, pero no es igual que el parámetro de salida, ¿no? Es solo entero y se declara solo al final. A ver, Silvia acaba de llegar. Sí, ahora están completos excepto de Paco, ¿no? Ya. Ahora veamos la diferencia con los otros parámetros de salida. Veamos con parámetros de entrada y salida. Igual nos ubicamos en pruebas y vamos a verificar cómo se encuentra la tabla clientes. Tabla clientes tiene estas características, esos campos, ¿no?, esos tipos de datos. Y vamos a crear un procedimiento que sirve para buscar un cliente. Y yo le entrego el código, verifico el código es entero, y el nombre es char de 30, entonces defino. Por eso necesito pues el SPGL para ver qué tipos voy a definir, ¿no? Es importante el SPGL siempre, ¿no? Me ayuda a ver características de los campos de la tabla, tipos de datos, etcétera, ¿no? Si acepta o no acepta nulos, si es identity, es importante saber eso cuando hacemos un procedimiento, ¿no? Bien, entonces el primer dato va a ser el código del cliente que es entero y el nombre va a ser la salida. Y mire cuál es la diferencia. Igual va el nombre precedido con una arroba, el tipo de dato, que en este caso es char de 30, pero además la cláusula output. Esa cláusula output me está diciendo de que ese parámetro es de salida. Cuando es de entrada no le voy a poner input, ¿ah? No, eso se sale con error de sintaxis, ¿ah? No, no se pone nada, simplemente la variable y el tipo, nada más. No se escribe input, ¿ah? Output se especifica solo cuando es parámetro de salida. Y luego, bueno, en este caso es un procedimiento almacenado sencillo. Usted le entrega el código del cliente y le devuelve el nombre del cliente. Muy bien, entonces haz el cuerpo del procedimiento. ¿Qué va a hacer? Mire el protocolo para recoger ahora los valores que devuelve los parámetros de salida. Tenga cuidado con eso. Por un momento, imagínense que no hay esta variable así. Dice select, campo nombre, procedente de la tabla de clientes, donde se cumple que el código de cliente es igual al parámetro de entrada. Entonces, en el campo nombre ya tendría un valor, ¿no? En el campo nombre tendría un valor. Pero ese valor, que esta consulta devuelve, la consulta, en el campo nombre se le está asignando justo al parámetro de salida, ¿ve? Justo al parámetro de salida, para que lo devuelva como salida del procedimiento almacenado. Siempre es variable igual a campo de salida. No voy a escribir al revés, ¿ah? Campo igual a variable, no. Es variable igual campo. Y recoge entonces el valor que le devuelve a la consulta en el campo nombre, se lo pasa a la variable de arriba que es nombre, porque se ha definido casualmente como parámetro de salida. Entonces, cuando ejecuta el procedimiento y termina el procedimiento, va a tener en la variable arroba x nombre, el nombre que capturó de la consulta. Lo que hay que hacer, lógicamente, es también leerlo, ¿no? Guardarlo en una variable. Pero vamos a ver cómo se hace. El protocolo no es igual que el valor de retorno. Ejecuto
Ya lo creé. Ahora tengo que probarlo. Necesito recoger ahora el parámetro de salida, no el valor de retorno. Necesito el parámetro de salida. Y el parámetro de salida resulta que es un char de 30. Luego, necesito definir una variable que debe ser de la misma especie del parámetro de salida que voy a recoger y voy a presentar. Por eso tengo que conocer bien los tipos de datos. El parámetro de salida es char de 30. Probando entonces en ejecución. Miren cómo se hace. Declaro una variable que va a servir para recoger el parámetro de salida. Puede ser el mismo nombre, otro nombre, la cosa es que sea de la misma especie, pues, ¿no? Yo sé que el parámetro de salida es char de 30, pues lo declaro como char de 30. Ya está definida la variable. Ahora, ¿pero cómo se la recoge? Ya no es igual que el valor de retorno. Se ejecuta el procedimiento, nombre del procedimiento y los parámetros a continuación, ya sea entrada o salida. Bueno, el primero que necesita es un parámetro de entrada que es un entero, y ahí está, el entero 2, coma. El segundo es un parámetro de salida. Ese no lo va a agregar, sino más bien va a servir para recogerlo. Por eso ha creado su variable intermedia @xnom, para que cuando se ejecute el procedimiento, en esa variable que yo declaré, ahí se guarde lo que devuelva el procedimiento almacenado a través del valor del parámetro de salida @xnombre. O sea, el valor de esta variable que se va a llenar cuando se ejecute después esta consulta, ese valor que está acá, ese valor, ¿no? Entonces, se va a asignar a qué? A la variable que declaré acá. Y esa variable va a aparecer acá luego. ¿Sí? Declaro la variable para poder asignar casualmente lo que devuelva el parámetro de salida justo de la misma especie y en el mismo lugar, porque es el segundo parámetro. Eso tiene que tener cuidado también. Ahora está fácil, ¿no? Es un parámetro de entrada y es un parámetro de salida. Pueden haber varios parámetros de entrada y varios parámetros de salida a la vez. Hay que tener cuidado con el orden. Ya. El segundo, el primero es el parámetro de entrada que tiene que ser un entero. Acá está, pues es el entero, ¿no? El segundo es casualmente el parámetro de salida y por eso he declarado mi variable que recoge al parámetro de salida acá. Este valor que está aquí se va a asignar acá. Y eso se va a ver. Ya, ahora, claro, tengo que presentar a la variable, por supuesto, ¿no? Hago un cele para presentar lo que vale la variable que ha guardado como resultado del parámetro de salida que se le fue asignado. Ahí está, me dice que el cliente 2 es Alejandro Mesco Caballero. ¿Sí? Podría poner otro caso, el mismo procedimiento, solamente le voy a cambiar el código del cliente, ¿no? A ver, le voy a poner el 5. El mismo que está acá, solamente que le he cambiado el dato del parámetro de entrada. Lo demás es igualito, ¿no? Y mediante la variable @xnom estoy recogiendo el valor. Y en este caso, ¿quién es el empleado 5? Es José Peña. ¿Sí? Tiene que aprenderse bien este protocolo, ¿no? Se crea un procedimiento con los parámetros de entrada y o salida al principio, después de la cláusula, después del nombre del procedimiento y antes de la cláusula AS, separados por comas, ¿no? Cuando es de salida, van añadidos con una cláusula output. Si no es output, es entrada de todas maneras. Luego, al ejecutar, aquí está el cuidado que debe tener, tiene que saber, eso tiene que conocer, pues, ¿no? Que el procedimiento almacenado devuelve un dato tipo texto, char de 30. Entonces declara una variable de la misma especie de lo que devuelve el procedimiento para poder recoger ahí su valor. Y al ejecutar le doy los parámetros que necesita. El primer parámetro es una entrada, un entero, 2. El segundo es lo que devuelve el procedimiento almacenado a través de el parámetro de salida. Y esta es la variable que se va a encargar de recoger ese valor para esa salida. También ese sintaxis, ¿eh? Nombre de la variable que recoge el parámetro de salida y la cláusula output para indicar que casualmente esa es una salida. Se está recogiendo ahí. Y ahora sí,
verifico cuánto vale la variable. Ah, me dice pues que el cliente 2 es Alejandro Mezco Caballero. Otro caso es igualito, solamente que le cambio el código del cliente, por ejemplo, el cliente 5. Y me dice que es José Peña. Ve qué interesante, entonces ahora está devolviendo textos. Entrega un número y devuelve textos. Pero uno nomás. Puedo tener más. Puedo tener varios parámetros de salida. Y puedo tener varios parámetros de entrada, sí, se puede. Y valores de retorno, ¿cuánto puedo tener? Uno nomás. Claro, al codificar, de repente va a escribir return varias veces, pero eso no significa que devuelve varios returns, solo uno. De todos los que está ahí, los que cumplan con su condición, es el único que devuelve el valor de retorno. Los demás no, pues no pueden, pues, ¿no? Solamente hay un valor de retorno, nada más. Y si no han cumplido con la condición, pues no se va a asignar, ¿no? Ya, a ver, este es un reto pequeño para ustedes. El código lo escriben para verlo, pues, ¿no? Está fácil. Crear un procedimiento almacenado en PUBs que al ingresarle el código de un libro devuelve el título del mismo. Entonces tienen que revisar su diagrama de base de datos PUBs, ¿no? Y ver con qué tabla van a trabajar. Dice que al ingresarle un libro, bueno, la tabla de los libros es la tabla de titles, ¿no? Tiene que ingresarle el código del libro. El código del libro será el title ID. No sé de qué tipo es, tiene que averiguarlo con SPGL. Y tiene que devolver qué cosa, el título del libro, que es el campo title, que tampoco desconozco el tipo de dato para poder definir la variable, ¿no? Eso lo averigua usted con SPGL. A ver. Unos 5 minutos para dar con el clavo, ¿ah? Está fácil. Fíjese la base de datos, PAF, no. La única tabla es titles. Los campos, title ID, que va a necesitar para el código de entrada, y title para el parámetro de salida, ¿no? No más tenga cuidado con los tipos de datos, ¿no? Primero tienen que ubicarse en PAF, ¿no es cierto?
Y tienen que averiguar el contenido de la tabla titles, ¿no? A ver, estaba acá. Ya, utilizo entonces el select asterisco from titles. Ya saben que mayúscula o minúscula da lo mismo, ¿no? ¿Qué pasó acá? A ver, ¿qué le pasó a mí? Parece que hice algo que se me detuvo. A ver, un ratito ya. Vamos a detener un rato. Dejar de compartir. Un momentito ya. Voy a tener la grabación.